montaña, no son los bosques nublados de las estribaciones occidentales de los Andes. Y aquí se conjugan dos puntos calientes de biodiversidad, el Chocó Magdalena, que viene desde Panamá, y los Andes tropicales, que están biogeográficamente, están estos valles aislados, son las montañas del volcán Pichincha, el Purulágua, el Corazón, aíslan estos valles, y en estos valles pues la biodiversidad es única, porque no hay estas barreras biogeográficas que hacen que haya una diversidad única en cada valle, en cada lugar pequeñito. Hay una rana, hay un pájaro, hay un mamífero, hay una planta. El bosque nublado tiene algo muy especial. Estas vistas, los animales que viven aquí, lo desconocido de este bosque y lo místico y misterioso de este bosque. Estamos hablando que aquí en este punto, aquí de Bella Vista, estamos todavía en el DMQ, Distrito Metropolitano de Quito. Estamos tan Quito como la Plaza Grande, en cierto aspecto. De ahí la gente empieza a ver, hay otra posibilidad de ver el bosque no como un monte, no como lo que tengo que tumbar para tener potreros, sino algo que vale la pena conservar porque es bello y porque tiene mucha vida silvestre y porque me da posibilidades de vivir.
ya 10.000 años de presencia humana que tiene el Chocó andino. Parece que todos estos grupos que vivieron por aquí, que pertenecen a distintos periodos, siempre aprovecharon las bondades que tiene el Chocó andino. Los pueblos más sensibilizados con el consumo del agua rindieron culto, ¿no? Entonces Tulipa es prueba de eso. Y sin duda alguna aquí la gente estaba conectada. El haber vivido en el campo, nacido en el campo y crecido en la ciudad, tú aprendes a valorar muchísimo más el campo porque te das cuenta de todo lo que tiene. El crecer con la naturaleza, el correr libre por los bosques, ver cosas que en la ciudad jamás vas a poder ver, ¿no? La idea nuestra es mover la cultura también de aquí, que haya música, que haya arte, que haya danza y todo eso también unir para presentarles a los turistas que vengan. Es decir, todo esto tenemos acá. El bosque nos da la vida, el bosque nos da el aire, el bosque nos da el agua, o sea, nos da todo. Sin bosque no habría vida, así de sencillo. Vivimos aquí, somos de aquí, por ende nosotras que nos conocemos, respetamos mucho la naturaleza, tratamos de cuidar todo lo que tenemos ahora, en realidad con personas que quieren cuidar el bosque, que quieren cuidar el agua, y tratamos, la verdad, de inculcar en los niños ahora. Estamos formando un grupo de niños, ¿para qué? Para inculcarles todo esto que nosotros lo poco que nos hemos llenado de conocimiento, tratamos de inculcarlos a ellos. Sí, yo me he puesto a pensar que sí, puede ser que no estemos cambiando el mundo, pero sí ese pedacito que nos toca. Entonces yo creo que es más bien como un crecimiento personal y sobre todo que después de que tú te llenes con eso, sacar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, toma. Muchas gracias, Juanpa. Para arrancar ahora la parte del foro, quiero presentarles brevemente a Juan Pablo Viteri, de Radio Cocoa, de la Universidad San Francisco de Quito. Él es investigador, docente y productor audiovisual de intereses interdisciplinarios. En su práctica, indaga en las intersecciones entre la investigación académica y la producción creativa. Sus intereses son el estudio de la música popular, la tecnología, el movimiento, los medios y la visualidad. Mantiene un especial interés por difundir la música independiente producida en Ecuador y en la región. Trabaja distintos medios visuales, sonoros e interactivos. Actualmente se encuentra cursando sus estudios doctorales en la Birmingham City University de Inglaterra y se dedica a la docencia a tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito para el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Desde ahí coordina la línea de producción audiovisual de Radio Cocoa, el Houseman, evento que tiene la finalidad de difundir y propiciar la creación artística local a través de nuevos medios y colabora desde la producción audiovisual, sonora y fotográfica con la compañía de danza contemporánea Tal Vez. Nos damos inicio ahora al foro. Juanpa, si nos puedes contar un poquito de qué se trató este proyecto. Es un gusto estar aquí. Bueno, o sea, como contaste tú, Ana Caro, esta es la suma más o menos de 4 iniciativas. Está el Condesan, que ya viene haciendo un trabajo sostenido con la comunidad y en el territorio. Estamos nosotros, Radio Cocoa, que especialmente hemos tenido un interés por difundir arte y música y cultura local, pero al mismo tiempo nos gusta pensar que esta arte, que esta cultura que se genera aquí, especialmente la música, también sirve para generar conciencia alrededor de temas sociales, alrededor de temas culturales, alrededor de temas ambientales. Está Inconcerto, que Inconcerto son estos músicos clásicos que hacen un montón de trabajos con comunidades. Es un festival que se llama el Festival de Música Ocupa.
que lleva música clásica a espacios no convencionales, espacios donde normalmente no hay una conexión con la música clásica, como para generar distintas dinámicas y una conexión con la música. Y Estefanía Bravo, que es una productora audiovisual que tiene estos intereses con el medio ambiente, ¿no? Entonces nos juntamos los cuatro porque veíamos que nos interesaba juntar esta idea de la música con la generación de ideas, de conciencias, de sensibilidad ambiental, ¿no? Entonces ahí fuimos pensando y fuimos viendo qué podíamos hacer, o sea, cómo podíamos hacer que la música sirva para ser un vehículo para sensibilizar a la gente con el medio ambiente y con la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a trabajar. Creo que algo importante a considerar ahí es que o sea, el conocimiento que teníamos de lo que pasa en el territorio en principio era muy limitado y condensado, y tú directamente, Ana Caro, es como que nos presentaste a las personas que son parte de este territorio y que desde la investigación, desde propuestas de ocupación del espacio y del territorio sostenibles, desde el turismo y desde la mancomunidad, ¿no? Desde el grupo de jóvenes también, ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces también sentimos esa responsabilidad de contar la historia de cómo estas personas se están relacionando con este espacio y cómo están cuidándolo y protegiéndolo. Entonces, desde ahí comenzamos a trabajar y fuimos viendo cómo podíamos generar una pieza audiovisual en donde la música sea justamente un vehículo para sensibilizar a la gente hacia la protección, el cuidado y la importancia que tiene la zona, ¿no? Que tiene el Chocó andino. Bueno, sí, desde nuestro lado también con Condesan, el interés fue justamente explorar nuevos lenguajes y llegar a nuevas audiencias, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde el ámbito técnico, también social, pero habíamos explorado muy poco estas otras audiencias, ¿no? Nos interesaba también el vínculo que tienen ustedes con audiencias urbanas, de las que también necesitamos para que este territorio del Chocó andino pueda gestionarse sosteniblemente. No sé si nos cuentas un poquito también cuál fue como el concepto del proyecto, qué es finalmente lo que, el fondo del proyecto. Ya, es claro. Al principio teníamos una idea básica, ¿no? Que era justamente ver cómo podíamos llevar la música a este espacio y ver cómo la música puede ser este vehículo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la música tiene esta capacidad de sensibilizar a la gente, ¿no? O sea, el apego que genera la música cuando uno escucha música que le gusta, en especial la música clásica, que es más abstracta, que no tiene letras, o sea, que no tiene un contenido lírico que te dirige directamente la atención hacia una idea específica, es justo esto de sensibilizarte. Pero justamente la música se ha pensado mucho como esta experiencia humana, ¿no? O sea, solo los seres humanos escuchamos música y demás. Pero nos dimos cuenta también que la música clásica especialmente estaba muy influenciada por la naturaleza, ¿no? O sea, históricamente compositores como Debussy o Vivaldi, y en esta onda media del romanticismo, ¿sí? Había como que esta idea de frente a los cambios que se estaban dando por la modernidad, por el crecimiento de las ciudades, el aparecimiento de las máquinas, más bien regresar a la naturaleza, ¿no? Entonces, de hecho, la música clásica tiene esa conexión súper fuerte con la naturaleza. Y lo que hacía gente como Debussy o Vivaldi era hacer estas expediciones a espacios o a territorios naturales casi que inexplorados y demás, para de ahí inspirarse. Entonces, mucho de la música clásica, que es como una herencia cultural, especialmente desde las culturas occidentales, súper rica que tenemos, está influenciada por la música. Entonces nosotros nos propusimos hacer lo opuesto, ¿no? O sea, más bien, ya no hacer que la música, que la naturaleza inspire a la música, sino devolverle música a la naturaleza. Entonces algo que teníamos súper claro desde el principio era ponerles a los músicos, a ponerle en concierto en medio del bosque, ¿no? O sea, como dándole una suerte de serenata al bosque, como un acto más o menos simbólico de devolverle al bosque la música que nos había dado. Que es bien interesante también porque
en la perspectiva moderna de ver el mundo, nosotros pensamos que normalmente se tiene que pensar que los seres humanos son los únicos que escuchan y sienten y piensan y son seres vivos, conscientes, ¿no? Pero ponerle a la naturaleza como el espectador, como la audiencia de la música es una forma también de devolverles agencia o devolverle ese rol como un actor vivo, ¿no? Como como un sujeto que tiene sensibilidad también. Entonces un poco eso era lo que queríamos generar como en este acto simbólico de ponerle a la gente ahí, de ponerle a la naturaleza en el lugar en el que estaría normalmente la gente, ¿no? Y es interesante, si vos piensas un poquito en eso, en el documental se ve que el territorio estuvo ocupado por grupos humanos desde hace 10.000 años, ¿no? Y si uno ve un poco la relación que tienen grupos culturales no occidentales con la naturaleza, es más o menos así. O sea, en muchos grupos indígenas no ven a la naturaleza como una cosa o como un objeto, como algo que se puede utilizar. Muchos grupos más, especialmente, por ejemplo, en las culturas del oriente, de la Amazonía, es bien fuerte eso, ven a la naturaleza como un ser vivo, como un sujeto, incluso a veces superior al humano, que hay que rendirle más bien tributo, ¿no? Entonces, esta cuestión de subjetivizar, de volverle un sujeto de nuevo a la naturaleza, para nosotros era algo súper importante. Y creemos y nos dimos cuenta también que la música es súper efectiva en eso, ¿no? O sea, cuando ves ya en el lenguaje audiovisual esa confusión entre las imágenes de la naturaleza, que es hermosa, o sea, que es linda, que uno la ve y te provoca emoción, te provoca una suerte de afecto con la música, es como que todo como que va cogiendo sentido, ¿no? Entonces, eso más o menos fue el concepto. Sí, y no sé, pues se le ve al músico que también en ese mismo momento es como que trata de atrapar los sonidos de esa naturaleza, de ese espacio en donde está y trata de reflejarlos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Eso es bien interesante porque los seres humanos también somos como que súper visuales, ¿no? O sea, especialmente los seres humanos modernos, urbanos, es como que el principal sentido que le paramos bola es la vista. Pero la naturaleza especialmente los espacios naturales, son muy musicales. Si tú vas, y de hecho es parte de la razón por la que uno escucha música clásica para relajarse, y es la misma razón por la que uno a veces cuando está cansado o cuando quiere irse de vacaciones o cuando quiere relajarse, se va al campo, se va a lugares alejados de la ciudad, ¿no? Y en gran parte la razón por la que esos lugares te generan paz, te generan tranquilidad, es por el sonido, o sea, no es un silencio, porque no es que la naturaleza es silenciosa, pero no es una experiencia ruidosa como la de la ciudad, ¿no? O sea, uno va a la ciudad y en donde hay congestión, donde hay bastante gente, escucha ruido, tráfico, gente moviéndose, además una experiencia bien ruidosa. Pero la experiencia en los espacios que son naturales, la experiencia es muy musical, ¿no? Uno escucha el río, uno escucha el viento, uno escucha el follaje moviéndose, uno escucha el canto de los pájaros, es casi, incluso los sonidos que emiten los animales son casi melódicos, o sea, son casi composiciones. De hecho, han hecho experimentos. Hay gente que estudia hay bird watchers, pero también hay gente que estudia el sonido de los pájaros, el canto de los pájaros. Y algo que es bien curioso, uno puede coger el canto de un pájaro X y la lenta, o sea, digitalmente le procesa para hacerle súper lento y suena como una ópera, porque los sonidos se empiezan a mezclar como armónicamente, ¿no? Como se compone música clásica. Entonces, sí, y hay gente, por ejemplo, como John Luther Adams, que ganó un premio Pulitzer por esta composición que hizo para Becoming Ocean, que es una composición clásica que reflexiona sobre el derretimiento de los polos. Él dice, ¿no? O sea, creo que la música es el principal camino para concientizar a la gente sobre los problemas que estamos enfrentando frente al cambio climático, ¿no? O sea, para él, esta reconexión de ver a la naturaleza casi como arte en sí misma, como música en sí misma, es lo que nos puede hacer cambiar nuestra conciencia para tomar una actitud que no sea destructiva con el medio ambiente. Sí, y yo creo que también otra idea detrás del documental, y que creo que para ti también fue una oportunidad, es conocer
que existe gente en el territorio que justamente tiene esa conexión afectiva con el entorno en donde vive y que adapta sus modos de vida a pesar de vivir en esta modernidad, de haber estudiado en la ciudad o lo que sea. Esa conexión con el territorio le permite buscar modos de vida que no afecten, que no dañen a la naturaleza y más bien investigar modos de vida que le permitan hacer cosas que regeneren, que restauren, que te permitan como que armonizar la vida ser humano-naturaleza. No sé, tú de las experiencias que pudiste conocer como que más de lejos, ¿no? Yo ya estoy bastante más metida en el tema, pero tú más de lejos, ¿qué es lo que percibiste respecto a eso? O sea, para mí especialmente, o particularmente la experiencia, una de las primeras enseñanzas que nos dejó, una de las primeras cachetadas que nos dio cuando ya empezamos a ir con ustedes y demás, es que uno piensa que el cuidado de la naturaleza es como dejarle casi sola, ¿no? O sea, es como que uno en su ignorancia como ser urbano y citadino piensa que la mejor forma o la única forma de cuidar a la naturaleza es no habitándola, ¿no? O dejándola sola. Y al mismo tiempo eso se vuelve como impráctico también, porque no, finalmente como especie no podemos dejar de habitar el planeta, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo chévere de conocer a la gente como Inti o a los chicos de la comunidad y demás, es darte cuenta de que hay una forma de habitar el espacio, de habitar el territorio, sin ser esta especie que viene a destruir este espacio, ¿no? Más bien hay formas en donde más bien el mismo espacio, el mismo territorio se puede beneficiar de la gente que lo habita, ¿no? Entonces, fue súper chévere ver lo que, por ejemplo, hace Inti, cómo piensan y cómo van desarrollando estas estrategias para generar o producir, generar esta suerte de producción agrícola sin ser destructiva con el mismo espacio, o lo que hace Richard de generar esta propuesta de turismo ecológico, en donde prácticamente el impacto que tiene el poner un resort, un espacio ahí es mínimo, y más bien el que vayan turistas que les interesa ver la naturaleza, ver pájaros, escuchar o solamente relajarse, al final del día más bien termina generando un escudo para proteger ese espacio y mantenerlo como un espacio natural y no como un espacio de recursos. A mí me impresionó mucho, me pegó mucho la palabra que usa Richard, ¿no? Que la gente ve a la naturaleza en la localidad como monte, le dice, que eso es como monte, y no le ve como un recurso valioso, ¿no? Él habla de que al monte hay que talarlo para poder utilizarlo, para poder producir, y esas son las ideas que han estado en el territorio por muchos años, ¿no? Y esta gente que está trabajando en el territorio, en lo que más trabaja justamente es en generar esa conciencia de que eso no es monte, de que eso tiene un valor, de que eso tiene una riqueza. Esto es bien lindo y bien interesante también, porque una de las reflexiones que yo saco de esta experiencia, justo ayer estábamos hablando de, por ejemplo, cuando se quemó hace un año o dos la iglesia esta, la de Notre Dame, como que la gente se conmovió, ¿no? O sea, incluso en redes sociales la gente se ponía los filtros y todo el mundo decía es una gran pérdida para la humanidad, y se hacía incluso el cálculo en plata de cuánto se perdió, ¿no? Porque esa herencia cultural, solo por ser herencia cultural, ya tiene un valor, incluso tiene un valor económico. Pero te das al mismo tiempo cuenta de que nosotros no hacemos esa misma relación con la naturaleza. O sea, se ve a la naturaleza como algo que sirve o tiene sentido solo si lo utilizas, solo si lo puedes convertir en plata directamente, o si te puedes alimentar de ello, o si te puede generar un ingreso directamente, ¿no? Pero Richard dice, hay algo que puede sonar cliché, pero en realidad es como bien profundo. O sea, tal vez una de las razones, o la única razón que necesitamos para cuidar este espacio es porque es bello. Sí. O sea, la belleza importa en ese sentido, ¿no? O sea, la razón por la que los seres humanos muchas veces hacemos arte es porque nos gusta también generar belleza, porque la belleza es una expresión de nuestra sensibilidad, y la sensibilidad es parte del legado de lo que nosotros somos, ¿no? Y hay que darse cuenta también de que la naturaleza muchas veces lo que nos inspira o ha inspirado esa misma sensibilidad. Entonces, ¿por qué no ver a la naturaleza como esa herencia cultural también?
y es lo que dicen, ¿no? O sea, y eso también te cambia el coco, y es loquísimo, o sea, gran parte del territorio del Chocó andino sigue siendo Quito. Eso, o sea, eso a mí también me impresionó cuando él dice, estamos tan en Quito como en la Plaza Grande, ¿no? Y eso es bien interesante, porque uno dice Quito y piensa en Quito y cómo te representa Quito y cómo te representa otra vez en Quito. Y cuando vienen turistas, les llevas al centro histórico, ¿no es cierto? Porque sabes que esa historia tiene un valor. Pero como quiteños no estamos conscientes y no nos hemos dado cuenta, colectivamente al menos, de que tal vez lo que tenemos en el patio trasero es muchísimo más interesante y nos podría representar muchísimo más y es muchísimo más importante para nosotros en miles de niveles que el mismo centro histórico, ¿no? Sin embargo, el que no tengamos esa conciencia, el que no hayamos desarrollado esa sensibilidad y que seamos ignorantes en ese nivel, ha hecho que ese espacio también sea súper vulnerable, ¿no? Y que sea súper amenazado por justamente esta visión de pensar en la naturaleza como un espacio de recursos y no por un espacio que vale por ser naturaleza en sí misma, ¿no? Juanpa, ¿por qué crees tú entonces que la música y otras expresiones artísticas pueden aportar a la gestión sostenible de un territorio como el Chocó andino? O sea, esa es una pregunta bien, bien grande. Yo soy como que súper melómano en todo lo que hago, incluso todo lo que enseño y sobre lo que he estudiado y demás, de alguna manera siempre está conectado con la música. Y es algo que siempre estoy reflexionando. Yo creo que la música es el mejor vehículo para absolutamente todo. O sea, yo no creo que haya expresión humana más potente que la misma música. O sea, para mí es la expresión humana en su nivel más alto, más sofisticado y más elevado, ¿no? Pero al mismo tiempo pensamos que la música a veces es solo entretenimiento, no solo pones música para una fiesta o para ponerte a bailar o para pasar un buen rato, ¿no? Pero la música es como que en su conjunto tiene mucho de nuestra sensibilidad y de nuestro mismo intelecto, ¿no? Pero lo tiene, pero de una forma que no es racional. O sea, como personas occidentales y urbanas, modernas, tendemos a pensar que el conocimiento es solamente lo que está en los libros y solamente lo que es cuantificable y solamente lo que es netamente científico. La cultura es conocimiento, la sensibilidad también es conocimiento de muchas formas, ¿no? Y la música es como la forma la mejor forma de comprobar eso. Y al mismo tiempo, personalmente, para mí, en mi desarrollo como persona, la música ha sido como el canal que me ha hecho ser consciente de problemas sociales, de injusticias sociales y del mismo cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, a mí a veces lo que me decían en el colegio o lo que me decían en la universidad me entraba por un lado y me entraba por el otro. Pero lo que me decían los músicos y las bandas de lo que yo seguía en verdad me impactaba y me llegaba a un lado sensible que en realidad me hacía tener una conciencia más desarrollada de las cosas. Y creo que es el caso para todo, ¿no? Incluso, de nuevo, si uno ve cómo funcionan culturas no occidentales, por ejemplo, las culturas negras, las culturas afrodescendientes son como un ejemplo súper fuerte de eso. Ellos no han transcrito su historia, su legado cultural por la esclavitud y eso necesariamente en libros o en palabras, pero todo su legado cultural que se ha mantenido y que ha sobrevivido a pesar de la esclavitud y demás, se ha transmitido por la danza y por la música, ¿no? Entonces la música es como que este vehículo súper potente como para transmitir y para dejar nuestro conocimiento ahí, ¿no? Sí, no, y uno se pregunta por qué si hay tanta información del momento que estamos viviendo con el cambio climático, con la degradación. O sea, la gente tiene la información, ¿no? Sabe lo que sucede, sabe la gravedad de los impactos, sabe lo que puede pasar, sabe que tiene que cambiar de hábitos y sin embargo no lo hace, ¿no? Entonces yo creo que también nos enfrentamos como comunicadores a explorar otras maneras de llegar a la gente, ¿no? Como habíamos dicho en un artículo que escribimos juntos y que luego les vamos a compartir el link para que lo puedan revisar. El tema de la conservación se trata más de personas que de recursos.
Entonces, a través de la música, de estas expresiones artísticas, se llega a otro lugar que a través de la información no se llega. No sé si nos ayudas también a desarrollar esta idea. Sí, o sea, definitivamente, o sea, ya en un sentido práctico, como te decía, a veces la educación tradicional que solamente se piensa como transferir información y presentar información puede ser muy, muy inefectiva. En los niños mismos uno ve que los niños aprenden más cuando se divierten o cuando juegas o a través de canciones que cuando les dices toma lee, ¿no? Y obviamente cuando los procesos de aprendizaje, los procesos de conocimiento, los procesos de comunicación te involucran de una forma sensible, es como que se enganchan muchísimo más, te impactan muchísimo más. O sea, lo sientes ya desde un lado sensible, te involucran de alguna manera. Que cuando lees información o cuando solamente te pasa información, no necesariamente es el caso, ¿no? Entonces, el sensibilizarse con algo es como sentirte parte de algo también, ¿no? Por ejemplo, uno puede sentir eso cuando una vez se desarrolla mucho afecto por los espacios, de nuevo, por los edificios, por la arquitectura, por los lugares que ocupó cuando eres niño, ¿no? Entonces, si vos piensas de niño que van a destruir la casa en la que creciste y demás, vas a sentir como pena, porque vas a sentir que se va a destruir algo que es como tuyo, ¿no? Entonces, yo sí creo que la música y las artes en general sí logran hacer que la gente se sienta parte de algo de una forma muchísimo más efectiva que el conocimiento así neto y duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que cuida su jardín, la gente que cuida su casa, la gente que cuida su carrito, incluso les cuida porque sienten que son parte de ellos, ¿no? Sienten que son una extensión de ellos. Y si logramos generar esa misma conexión con la naturaleza o esa misma sensibilización, yo creo que los cambios pueden ser muchísimo más efectivos y visibles. Y yo creo que eso también es algo que aborda el documental, que fue pensado bastante también para la gente, si bien también es para la gente local que habita esos bosques, lo pensamos también justamente para la gente urbana, ¿no? Que ha perdido esa conexión, que no se siente parte, que no tiene esa conexión emocional, afectiva con estos bosques que están acá cerquita, que son parte del distrito metropolitano de Quito. Entonces creo que a través de esta pieza lo que buscamos es que la gente mire esa belleza, ¿no? Que esté evidenciada y que puedan volver a tener esta conexión y sentirse parte de este ambiente, como hacer que estos quiteños urbanos un poco desconectados de esto puedan volver a sentirse parte de estos espacios. Definitivamente, o sea, algo que sabíamos intuitivamente y que ya después cuando ya terminamos el proyecto nos dimos cuenta es que sabíamos que en principio es súper importante hacer que la gente conozca, pero después nos dimos cuenta que el proyecto no solamente tiene que servir para que la gente conozca, sino para que la gente se sensibilice, que es distinto, ¿no? O sea, parece que son dos. En verdad, conocer debería implicar sensibilizarse, pero en realidad el problema es que muchas veces el conocimiento se transmite solamente como conocimiento y no como sensibilidad. Entonces, lo que queríamos hacer era, o sea, lo que buscamos, o lo que pretendimos hacer es no solamente hacer algo que sirva para hacer que la gente conozca de este espacio, sino para que la gente se sensibilice con este espacio. Especialmente las poblaciones de la ciudad, que más bien ese lado sensible frente a la naturaleza está súper atrofiado, ¿no? O sea, nos interesa más el carro y movernos bien con el carro y que los carros no sean muy caros que la misma naturaleza en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el fin o el sentido del video es cambiar ese chip, ¿no? O sea, no solamente hacer que conozca, sino sensibilizarse con lo que pasa en este espacio y con su importancia. Que al mismo tiempo estás lleno de conocimientos, ¿no? Y que hay muchos conocimientos por explorar ahí, o sea, lo que hacen el INTI, lo que hacen los chicos de la mancomunidad y demás, es desarrollar conocimientos, ¿no? O sea, es un espacio que todavía da, no solamente para seguir dándonos belleza, un espacio de relajamiento y demás, sino que es un espacio que también es un espacio que todavía
puede Hay como descubrirse explorar. y explorarse muchísimo más, ¿no? O sea, bosques tan ricos y tan biodiversos como estos nos pueden enseñar mucho sobre medicina, sobre posibles usos de las mismas plantas y demás, o sobre opciones agrícolas sostenibles, incluso sobre cómo funciona el mismo clima y cómo podemos generar opciones para cuidarlo y para conservarlo. Tú que has estado más en control de este tema, ¿cómo ha sido la difusión del video? ¿Cómo nos ha ido con la difusión? Algo que es chévere ahora en este mundo es que hay redes sociales que te dejan generar contenidos, subir contenidos y poner esos contenidos ahí para que el mundo los vea, ¿no? Así entre comillas. Y eso es buenísimo porque si uno piensa lo que pasaba hace solamente 30 años era muchísimo más difícil porque la radio, la televisión y demás son estos espacios que pertenecen a pocas personas y esas personas son las únicas que controlan que se difunda ahí, ¿no? Ahora a través de las redes sociales podemos generar plataformas como Radio Cocoa y demás que están interesadas en generar contenidos que son alternativos, que no son los que estás viendo en los medios o en los canales de televisión habitualmente y que nos permiten sacar o dejar estos mensajes en el mundo, ¿no? Y es chévere porque pusimos subtítulos y eso sirve para que uno también pueda enviar este documental a otros lados, a otros países donde solamente hablan inglés y vean, también conozcan sobre este espacio, ¿no? Entonces, y eso puede generar conexiones, puede servir para justamente estos procesos de gestión, de buscar apoyo o de generar iniciativas colaborativas a nivel internacional para proteger el medio ambiente y demás. Es potentísimo que pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? A pesar de eso y a pesar de todas estas posibilidades, yo sí creo que igual el impacto es modesto. O sea, sí sería muy importante hacer que esto pueda llegar a las masas, ¿no? Como, imagínate que podamos poner esto en la televisión pública o un canal de televisión y que eso se vea como un comercial o que se vea en horario estelar, ¿no? Sería importantísimo porque llegaría a muchísimas más personas, ¿no? Y eso es un poquito la trampa que tienen los medios digitales. Muchas veces uno genera estos contenidos, pero estos contenidos le van a llegar normalmente a gente que ya tiene un interés en eso. Y es lo que no pasa con los medios tradicionales, que generalmente uno puede generar, lo que ponen lleva a un montón de gente que tiene un montón de intereses que son más o relativamente más diversos. O sea, es bueno y es malo, o sea, es bueno por lo que dije, porque puedes generar esto y hacer que el mundo lo vea, vas a llegar a una comunidad más grande de gente que la que podrías llegar por tus propios medios, pero al mismo tiempo sí es importante hacer que o buscar estrategias, es una gran pregunta, ¿no? O sea, cómo hacer que este tipo de contenidos lleguen a una mayor cantidad de gente. Para mí fue, bueno, así como nosotros nos aliamos con ustedes para llegar a un nuevo público, creo que hay la oportunidad de seguir buscando otras alianzas, ¿no? Para conseguir otros canales, otros medios, otros públicos, y eso tenemos que seguir haciéndolo. Sin embargo, yo te quería contar, no sé si yo te conté, pero recibí un mensaje de una madre de familia, de una niña de la escuela de Mindo, contándome que el profesor local de esta escuelita estaba utilizando el material y les mandaba como que un deber específico a los niños justamente a reflexionar sobre qué contenido tenía el video, qué les provocaba, qué piensan sobre eso. Entonces, de todas maneras, yo sí he recibido de muchos lados un montón de comentarios positivos y como una herramienta que está sirviendo para el propósito que la pensamos. Claro, estamos hablando ahorita un poco de los públicos, de cuál ha sido el efecto que ha tenido un público de afuera de la comunidad, ¿no? Pero es lindo ver que hicimos algo que puede tener un uso adentro de la misma comunidad y que sirva para que los niños se eduquen. Ahora hay mucha estudiada de la educomunicación, se eduquen y se sensibilicen también con el medio ambiente, ¿no? Y que el producto pueda tener un impacto que no necesariamente es masivo, pero es un impacto en la gente que es más importante y que tiene una relación directa con ese espacio, es fabuloso, o sea, le da sentido, hace que valga la pena y que se sienta como algo importante, no solo por lo que ya es, sino para seguir replicándolo, ¿no?
Sí, ¿qué es lo que te deja el proyecto? ¿Con qué te quedas? Con ganas de seguir haciendo más. O sea, creo que, bueno, he hablado un poco de cómo a mí mismo me cambió un poco la conciencia, de cómo entender la naturaleza y cómo entender y conocer ese mismo, el espacio que es el Chocó Andino, que está aquí mismo en mi misma ciudad y demás. Ahora, de hecho, ya cuando vienen, yo a veces recibo por lo que trabajo en la universidad, profesores internacionales, ya no les llevo al centro, sino que les llevo, les llevo allá, ¿no? Me parece que, y de hecho lo valoran muchísimo más. Les parece muchísimo más interesante y muchísimo más fascinante. Pero sí, o sea, yo creo que hay que pensar las cosas como, creo que hay que ser como que súper humildes también con las cosas y pensar que los pasos gigantes casi nunca se dan. Y yo más bien lo veo esto como un pasito chiquito, ¿no? Que nos motiva y nos motiva a seguir construyendo desde ahí, a seguir pensando cosas que vayan en esa misma línea. También hay que ser súper autocríticos, ¿no? O sea, saber que hicimos algo que es valioso, que tiene un uso para la comunidad, que ha servido para llevar estas ideas a un poco más de personas, pero sigamos haciendo más cosas y para llegar a muchísimas más personas, ¿no? Y para finalmente seguir contribuyendo a lograr lo que todos queremos, ¿no? Que al final del día es cuidar y proteger estos espacios, ¿no? Hacer que podamos habitarlos y que puedan existir con nosotros y que en lugar de ser esta especie que llegamos a destruir el mundo, seamos esta especie que se va a cuidar y a proteger el mundo, ¿no? Que eso es lo que hace ya la gente o las nuevas generaciones que están habitando ese territorio, ¿no? Y entonces ya se cambiaron el chip y ya no se piensan como estas personas que viven en este espacio y que pueden utilizar este espacio para ellos mismos, sino se piensan como estas personas que, lo dice en el documental, ¿no? Que desde su misma subjetividad están aprendiendo a cuidar este espacio. O sea, ellos sienten que parte de su identidad es ser quienes cuidan, protegen, no solamente ser quienes habitan este espacio, sino ser quienes cuidan y protegen este espacio. Y lo que ellos hacen en ese espacio chiquitito que es el Chocó Andino es lo que debemos hacer todos como especie, como el planeta entero, ¿no? Entonces, si las cosas funcionan en un nivel micro, así, es importante que esas cosas poco a poco se vayan convirtiendo en algo macro. Pero si no empiezan por lo micro, nunca van a llegar a lo macro. Entonces, creo que hay que ser súper conscientes de que es algo que estamos trabajando y que es importante que sigamos trabajando y que lo sigamos haciendo mejor también, ¿no? Sí, a mí lo que me pasó es como que se me abrió así el mundo, ¿no? De las posibilidades que se tienen y sobre todo de esta integración de las diferentes disciplinas, ¿no? Ver cómo se conectan las humanidades con el tema de la tecnología, con el tema de la ciencia, con el tema, o sea, se nos conectaron un montón de mundos en un mismo proyecto y creo que desde ahí pueden salir nuevas propuestas, pueden salir nuevas ideas, nuevas opciones y nuevos caminos para el momento en el que estamos viviendo. Creo que es súper importante, ¿no? También desde nuestro lado, que tenemos una vinculación más académica con las cosas, creo que algo que es súper importante, incluso por cómo pensamos la educación y cómo las universidades generan a profesionales que salen al mundo, es no tener estas divisiones, ¿no? Que a la larga generalmente son inútiles, son imprácticas y son bien destructivas. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que la ciencia funciona por un lado y las artes por el otro, ¿no? Más bien la experiencia de esto te demuestra que lo científico puede beneficiarse mucho de las humanidades y de las artes, ¿no? Entonces, más bien hacer que esos esfuerzos, en vez de que funcionen por su lado, funcionen o encuentren estos puntos en donde pueden trabajar en conjunto, yo creo que puede ser muy favorable para todos al final. Yo quería pedir si alguien de los participantes tiene una pregunta, nos puede enviar por el chat o por la función de Q&A que tenemos ahí en la parte de abajo del panel. ¿Cómo ampliar, Juanpa, estas estrategias? ¿Dónde ves que hay que incidir más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otros pasos podemos dar? O sea, yo creo que por un lado es importante un poco lo que ya se ha logrado, y creo que el Condensan ha tenido un efecto importante en eso, que es en generar estos cambios o dialogar estos cambios y generar estas opciones desde estos mismos territorios, desde estas mismas comunidades que habitan estos espacios. Yo creo que ese es un primer paso súper importante. Pero también hay un nivel que es más complejo y que es difícil,
de tratar, porque obviamente implica poder, que es justamente cómo el sistema político o la política o los políticos, la gente que administra el país ve estos espacios, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el generar y el llegar a generar políticas ambientales efectivas y políticas de control y de cuidado ambiental es como que súper importante y súper urgentes, especialmente en un país que tiene tantos espacios naturales que es tan biodiverso como el nuestro, ¿no? Entonces, el hecho de que el mismo contexto político del país sea consciente, genere medidas de protección, estrategias de protección para el medio ambiente es súper importante. Y es algo que se presiona desde abajo, ¿no? Porque si nadie les dice a los políticos, oigan, esto es importante, y si la gente no tiene como ciudadanía un concepto, un conocimiento o esta sensibilidad de decir proteger estos espacios es importante, los políticos no van a hacer nada, ¿no? Pero sí creo que los siguientes pasos de hacer que esto se vuelva cada vez más una conciencia común, para que eso sirva para hacer presión, para que la política y quienes controlan las leyes y demás puedan más bien apoyar la protección del medio ambiente, ¿no? Porque generalmente la lógica es la opuesta, ¿no? O sea, la lógica desde la política y pensando en la economía del país es pensar que los recursos naturales son recursos y no valen por lo que son, que es naturaleza, ¿no? Que es muchísimo más importante que un simple recurso. Sí, yo pienso que también, o sea, para mí fue importante el video y algunas cosas que hemos hecho en comunicación para construir esa visión conjunta entre la misma gente del territorio, ¿no? Que ahora tú entrabas al principio, incluso los jóvenes eran con una actitud como súper humilde, nosotros somos de esta gente medio chiquita, abandonada, que vive en el monte y que ta. Y ahorita estamos viendo que la gente se empodera y ellos mismos ven el valor del lugar en donde viven, y eso permite que justamente creen estas barreras para que los políticos se alineen a esas visiones y no lo opuesto, ¿no? Entonces pienso que desde la comunicación ese es un rol fundamental, el poder hacer estos constructos sociales y poder que la gente se piense en conjunto y piense en qué quiere para ellos mismos, para su futuro, para sus formas de vida en estos lugares tan biodiversos y tan importantes como el Chocó andino. No tenemos preguntas del público, entonces simplemente invitarte a que des un mensajito final para cerrar ya el foro. Chuta, un mensajito. O sea, yo tal vez lo que podría decir que a mí me pasó es que es bien importante pensar que la naturaleza no es un recurso, más bien pensar que la naturaleza es parte de nosotros mismos, ¿no? O sea, destruir contextos naturales como el Chocó andino es básicamente, o implicaría, o sería prácticamente lo mismo retóricamente que te quiten un brazo, que te quiten las piernas, ¿no? Sería como perder una parte importante de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sentir que la naturaleza es parte de uno y que uno es parte de la naturaleza, creo que es el consejo que podría dejar. Gracias, Juanpa. Y bueno, te comprometo nuevamente a que sigamos con algunos de estos proyectos, sigamos pensándonos desde distintas disciplinas, cada oportunidad que tengamos de integrarlas, de pensar cosas nuevas, de proponer cosas nuevas. Te comprometo a que lo hagamos y ya eres parte de este equipo, ya eres parte de esta gente que hace este festival y que está luchando por la sostenibilidad y la conservación de este territorio. Muchísimas gracias, Juanpa. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, y sigan participando de la programación del Festival del Chocó andino. Creo que hay una pregunta. Hay una pregunta. No, solo es un comentario. Un comentario. Gracias, maravillosa naturaleza y maravillosa música, dice.
Bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por participar y una buena noche. Chao, gracias por invitarme. Chao, chao.